Hola, ¿qué tal? Les saluda su profesora María Fulgencia Espinosa y esta es la clase de matemáticas para los estudiantes de octavo grado del Instituto Gubernamental Técnico José de la Rosa Rodríguez del municipio de Guaymaca, Francisco Morazán, siguiendo con las estrategias pedagógicas curriculares para la atención de los educandos en el hogar. En esta sesión vamos a ver lo que son los criterios de congruencia de triángulos. Hay tres criterios. El número 1 dice que los tres lados son respectivamente congruentes. Y a este se le llama lado, 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 porque los tres lados respectivos son congruentes. Si tenemos dos triángulos y sus tres lados son congruentes, entonces aplicamos que AB es congruente con A' y B'. Cuando hay un apóstrofe en la letra, leemos prima. Entonces, AB es congruente con A'B'. ¿Qué otro lado respectivo es congruente? BC, BC con B'C'. Y AC con A'C'. Entonces, lado, lado, lado. Los tres lados son congruentes. Segundo criterio. Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente congruentes. Miren el ángulo. El ángulo A con el ángulo A' son congruentes. ¿Y cuáles son los dos lados que están comprendidos entre ese ángulo? El AB es congruente con A'B'. Y el AC es congruente con A'C'. Y el ángulo que está entre ellos es congruente. Entonces a eso se le llama lado, ángulo, lado. El tercer criterio, un lado y los dos ángulos adyacentes a él son respectivamente congruentes. Entonces, un lado, ¿cuál es este lado? AB es congruente con A'B'. Aquí está, mire, AB es congruente con A'B'. Y los ángulos que son adyacentes a él son congruentes. A con A' y B' y B con B'. Entonces a este se le llama ala, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Miremos unos ejemplos. Identifica el criterio de congruencia de triángulos. Puede ser lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, utilizando para indicar que los siguientes triángulos son congruentes. En el inciso A, ¿serán congruentes estos dos triángulos? Sí. ¿Por qué criterio? ¿Qué datos tenemos? Tenemos que AC mide 3 y EF también mide 3. Tienen un ángulo de 60 y el otro lado AB mide 6 y FD también mide 6. Entonces son congruentes. ¿Por qué criterio? Por el criterio lado, ángulo, lado. Miren, lado, ¿cuál ángulo? ¿Cuál lado? AC. Es congruente con FD. El ángulo A es congruente con el ángulo F. Y el lado AB es congruente con FD. Entonces se concluye que el triángulo ABC es congruente con el triángulo FDE. ¿Por qué criterio? Por lado, ángulo, lado. En el inciso B, son dos triángulos. ¿Son congruentes? Sí. ¿Por qué criterio? Tenemos un lado que mide 4, miren. Otro que mide 5 y el otro que mide 6. Entonces, ¿por qué criterio? Por lado, lado, lado. Aquí vemos que el lado AB, busquemos aquí en el dibujo AB, mide 5. ¿Cuál es el otro que mide 5? DF. Entonces, AB es congruente con DF. AC, el lado AC, ¿cuál es este lado? AC, ¿cuánto mide? 4. ¿Cuál otro mide 4? Este lado. Entonces, DE
y AC son congruentes. Y el CB, ¿cuánto mide el CB? Aquí está, ¿ves? 6. ¿Cuál otro mide 6? Aquí lo tenemos, el EF. Entonces CB es congruente con EF. Entonces se concluye que este ABC es congruente con DEF por lado, lado, lado. Y en el inciso C, ¿qué dato tenemos? Hay un lado que mide 4. Miren, el AB es un lado congruente con DE. Y el ángulo A que mide 50 con el ángulo D que mide 50. Entonces el ángulo A es congruente con el ángulo D. Y el B, ¿cuánto mide? 100. El E también mide 100. Entonces el B y el E son congruentes. Entonces se concluye que el ángulo ABC es congruente con DF por ¿qué criterio? Ángulo, lado, ángulo. Para esto nos sirven los criterios para definir si dos triángulos son congruentes. Guiándonos con estos tres criterios podemos definir si dos triángulos son congruentes.